Buenas, aquí estamos. Estaba viendo a ver si estaba ya emitiendo. Bueno, pues un viernes más, el último de noviembre, en Café Conciencia, ya sabéis, un ratito para compartir con vosotros noticias de ciencia para crear conciencia. En fin, os voy a comentar algunas cosas que tenía, que he estado viendo. Es imposible, siendo hoy 29 de noviembre y haciendo un mes exacto de la Dana de Valencia, pues no comentar algo de la Dana, como es lógico, ¿no? Ocurrió 4 días después de la última emisión de Café Conciencia. Bueno, antes de nada, deciros que este será el último Café Conciencia del año. El siguiente lo haremos en enero para que así en diciembre podamos ir refrescando la cabeza y dedicarnos a otras cosas y a estar con familia, con amigos, etcétera, etcétera, que es lo que tenemos que hacer y no pensar en estas cosas. Vale, entonces nos veremos el último viernes de enero en el nuevo Café Conciencia y ya comentaremos ahí si nos veremos, con qué periodicidad nos veremos y nos vemos. Bueno, como os decía, la Dana ocurrió 4 días después. El último me parece que fue el 25 de octubre, con lo cual el 29, 4 días después, la semana siguiente, pues ocurrió lo que estábamos esperando que ocurriese en cualquier momento, que sabíamos que era probable que ocurriese y que llevaban diciendo los científicos bueno, pues que teníamos papeletas igual que las tenía Libia el año pasado, igual que las tuvo Grecia el año pasado, igual que las tenía y que las ha tenido hasta Polonia y Bélgica, ¿no? A donde ha llegado el Mediterráneo. Antonio Turiel dice con una de sus grandes metáforas que el Mediterráneo se ha transformado con el calor que tiene en una auténtica ametralladora y va girando y disparando y depende a dónde toque el disparo, pues ahí vemos las consecuencias. Y eso desgraciadamente es lo que ha pasado en Valencia, que nos llevaban diciendo. Recordemos lo que es una dana, un poquito por encima, ¿no? Una dana es una depresión aislada en niveles altos. Dicen que al final es un trozo de esa corriente en chorro, de la jet stream, de la corriente en chorro polar, que se desgaja de la corriente y que queda aislada, por eso se llama aislada, y en depresiones altas. Encantado, buenas tardes señor, buenas tardes Fer, aquí estamos, ¿no? Tengo ganas de verte, a ver si coincidimos por San Sebastián de los Reyes y nos vemos. Como os decía, bueno, pues que es evidente, como ya comentamos en un Café Conciencia, en uno de los primeros, comentamos cómo funcionaba. En aquellos que tenía yo una pizarrita aquí detrás, iba pintando y dibujaba pues una esfera terrestre y cómo se movían estas corrientes, que son corrientes que se mueven en la tropopausa, que hay 5 corrientes, una ecuatorial que va en dirección oeste y 4, 2 tropicales y 2 polares que van en dirección este, la dirección del giro. Buenas tardes, Dani, encantado de tenerte una vez más aquí. Pues eso, comentamos eso, ¿no? Y que separan pues grandes zonas climáticas de la Tierra, ¿no? En cuatro zonas, ¿no? Unas tropicales, unas polares, unas subtropicales, vamos, unas polares y otras subtropicales abajo y otras polares en el hemisferio sur. Digo abajo porque esa es la convención. Ya sabéis que arriba o abajo, que en realidad es el norte y sur, es una convención al fin y al cabo, qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo, ¿no? Pero que tengamos esa idea. Y separan, y esas corrientes que separan grandes masas de aire que están en la tropopausa, digo, como en la zona de transición entre la troposfera, que es donde se dan los fenómenos atmosféricos que nos afectan, y la estratosfera, pues ahí hay grandes corrientes, son como ríos atmosféricos que giran, como digo siempre, en dirección este, las 4 que no son la ecuatorial, las 4 principales. La que nos afecta a nosotros mucho es la corriente en chorro polar, la jet stream polar, que está justo. Bueno, pues encima de nuestras latitudes, por encima de Europa, es donde está. Y esta corriente, como es lógico, como cualquier fluido, el aire es un fluido menos denso que el agua, pero es un fluido, por lo tanto sigue la dinámica de fluidos. Y cuando la corriente es grande y rápida, la corriente es más rectilínea. Cuando la corriente se debilita, cuando la corriente es más lenta, igual que un río, en su curso alto baja prácticamente rectilíneo, a menos que tenga obstáculos que tenga que
que esquivar, ¿no? Pero la corriente formando cascadas, rápidos, es muy rectilínea. En cuanto llega a un curso medio y se ralentiza la corriente, empieza a hacer meandros. Pues eso es lo que le ocurre a la jet stream, que siempre hay periodos en los que hace meandros, y por eso es típico en esta época tener, bueno, en esta época en realidad es a finales de verano, cuando suele ser típico, finales de verano o principios de octubre, ¿no? Principios de octubre, iba a decir principios de otoño, ¿no? Que es cuando suele haber esos meandros en esta zona, y alguno se desgaja provocando las danas. La realidad es que estas corrientes en chorro se están debilitando porque la diferencia, esta corriente es más fuerte en función de si hay más diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos. Y como los polos, el polo norte en concreto, se está calentando mucho más rápido que el resto del planeta, pues desciende esa diferencia de temperaturas entre las masas de aire ecuatoriales y las masas de aire polares, y por lo tanto la corriente en chorro se debilita. Y al debilitarse, al tener menos intensidad, hace más meandros más pronunciados, y es más fácil que un meandro de esos se estrangule y deje una gota, que es de donde venía lo de gota fría, que quede sobre nuestra península, como ocurrió desgraciadamente hace hoy un mes. Ocurrió, se sabía que iba a venir, sabía que iba a estar ahí. Y bueno, aunque ha ocurrido siempre, ahora la realidad es que lo que nos venían diciendo los científicos desde hace tiempo es que estos fenómenos se incrementarán, la frecuencia de estos fenómenos, es decir, si antes tenía que pasarnos una cada 50 años, ahora están hablando de que puede pasar una cada 3, cada 4, cada 5 años. ¿De acuerdo? Entonces se incrementan en frecuencia y se incrementan también en intensidad. ¿Por qué? Porque cuando esa masa de aire frío aislada en zonas altas topa debajo con una zona muy cálida como es el Mediterráneo, esas diferencias de temperatura, los meteorólogos, mirad, os quiero recomendar, si queréis tener información fidedigna, de buena calidad científica y muy bien explicada, que sigáis a Rubén Vázquez, que es un meteorólogo de Vigo, que tiene una página que se llama Meteo Vigo. Y la verdad es que es muy didáctico, lo explica muy bien, y bueno, pues te muestra además como las informaciones que van dando los distintos modelos de predicción, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy bueno seguirle porque te explica muy bien todo. Pues como Rubén Vázquez suele decir, a la atmósfera no le gustan las diferencias bruscas, y entonces tener una masa aislada en niveles altos muy fría y una muy cálida debajo, pues tiende a equilibrarlas, y la forma de equilibrarlas es liberando el exceso de diferencia de energía que hay ahí con fenómenos tormentosos fundamentalmente. Y eso es lo que hizo la dana que tuvimos en Valencia hace ahora un mes, como os digo. Siempre han ocurrido, sí, es cierto, siempre han ocurrido, pero ahora ocurren más y más, y con más extremosidad en sus manifestaciones, ¿no? Aquí en la zona cero de Valencia, donde ocurrió, se batieron todos los récords. Se batió el récord de pluviosidad en un día a 800 litros por metro cuadrado, pero el problema sobre todo no es la cantidad de agua que puede caer en un día, sino la velocidad a la que cae. Entonces se batió el récord también, se tuvieron 180 litros por metro cuadrado en una hora, lo que equivale a estar echando 3 litros por metro cuadrado por cada minuto, manteniendo eso durante los 60 minutos que dura una hora. Entonces eso no lo para nadie, no lo para nada. Si a eso le añadimos que cada vez por la urbanización que ha habido, etcétera, etcétera, hay menos superficie que absorba agua, porque cuanto más asfalto, cuanto más cemento, cuanta más urbanizada está, que esa es la costumbre que tenemos, ¿no? Urbanizamos y nos olvidamos de lo que había. Luego algunas calles, como aquí en mi barrio, hay una que se llama Arroyo de la Gavia, y bueno, pues resulta que por ahí va el Arroyo de la Gavia. Entonces cuando hay una lluvia gorda, pues por ahí, por el Arroyo de la Gavia, no es extraño que en algún momento dado se inunde o cosas por el estilo. Es decir, los abuelos del lugar saben que donde hoy hay un colegio público, que es el Honduras, por ejemplo, ahí estaba el lavadero, con lo cual ahí habrá unos arroyos. Claro, tú vives aquí y no tienes ni idea ya, lo ves todo urbanizado y parece que eso es así. Pero cuando la realidad, cuando la naturaleza
se expresa y se expresa violentamente, el agua vuelve a su cauce y el cauce es por donde estaba. Y bueno, pues eso es lo que ocurre. Por eso indican, por supuesto, ningún bulo de volar presas, ni nada, vamos, de volar presas, de haber quitado presas que regulan el caudal. Todas esas medidas que se hacían antiguamente se hacían para un clima que es hora de que nos demos cuenta de que ya no está aquí y para unas circunstancias que ya no están aquí. Tú cayendo 180 litros por hora en una zona concreta, eso no lo para ningún control de presas. Es decir, eso hay que dejar que el agua corra y cuanta más superficie de absorción haya, mejor. Y cuanto más renaturalizado esté el terreno, mejor, porque habrá más vegetación que sujete esa avenida, habrá más absorción que vaya además a rellenar los acuíferos, que vienen muy bien. Es que el problema es que esto cae torrencialmente, nos destroza, arrastra y ni siquiera sirve para llenar los depósitos subterráneos, sabemos. O sea que es que la realidad es más compleja. Como os digo, se batieron los dos récords en ese momento más gordos que de pluviosidad en un día y de pluviosidad por hora. Y lo malo es que todos los científicos que estudian el tema de lo que nos hablan es de que vendrán peores. O sea que es que este ha sido un aviso. De hecho, en unos días después volvió Dana, volvió a extenderse esa Dana o a ver una nueva Dana que en este caso, pues desde Huelva hasta Tarragona estuvieron con alertas, ¿no? en Almería. Y fijaos, el día de la Dana nos acordamos de Valencia, pero es que el día anterior me parece que fue, no recuerdo si fue ese mismo día pronto o si fue el día anterior, cuando en el Ejido, por ejemplo, había destrozado un granizo brutal, había destrozado la mitad de los invernaderos, como aquel que dice. Bueno, pues estos fenómenos serán más habituales y hay que plantearse muchas cosas. Hay que plantearse qué estamos haciendo, hay que plantearse si ahora, cuando tenemos que reconstruir y poner todo en marcha, tenemos que hacerlo igual que teníamos antes o debemos aprovechar para irnos adaptando a un mundo que ya no está. Porque si reconstruimos en 2-3 años, probablemente, si volvemos a hacerlo todo igual, en 2-3 años volvamos a tener lo mismo, si no antes. Porque hay que recordar, y nos lo recuerdan algunos científicos, y algunos se llevan la bronca por ello, pero nos lo recuerdan, que hace 2 años tuvimos la tormenta Gloria, que también fue bastante fuerte, que ya no lo recordamos porque tenemos tal aluvión de noticias que rápidamente pasan, ¿no? Y con esta velocidad de perentoreidad de la información, rápidamente lo archivamos como una más, y ya está, y la ignoramos. Pero ocurrió en enero, con lo cual, teniendo las temperaturas que están a las que sigue el Mediterráneo, porque es que esa es otra, es que por mucha energía que liberase la Dana, prácticamente no enfrió el Mediterráneo, ¿no? Esa es otra cosa que llama la atención. También Turiel comentaba hace ya un tiempo que el huracán Helene y el huracán Milton, los dos últimos huracanes que asolaron pues el Golfo de México, y que llegaron, como comentábamos en el anterior, ¿no? hasta los Apalaches, a más de 480 kilómetros de la costa, que todavía siguen teniendo zonas incomunicadas y sin los suministros que deben tener. Pues imaginaos, o sea, que comentaba que estos dos huracanes, que los huracanes suelen dejar, sobre todo los huracanes de categorías altas, y estos eran de categorías altas, de categoría 4, categoría 5, suelen dejar detrás una estela fría, porque según van avanzando, van absorbiendo la energía, o sea, la energía que alimenta el volcán es el calor que va extrayendo del agua, y entonces van dejando una estela fría detrás. Pero hay tal cantidad de calor, han llegado a tal temperatura los océanos, en este caso el Golfo de México, que por primera vez comentaba que en ninguno de esos dos huracanes se había visto estela fría detrás. Lo que da idea de que estamos entrando en un terreno muy desconocido. Estamos entrando en aquello que nos dijeron, que por eso nos decían que el Acuerdo de París, que no superásemos el 1,5 grados, porque entrábamos en una zona incierta, y ahí es donde nos encontramos ahora mismo. Aunque técnicamente no estemos
no hayamos superado el grado y medio, puesto que el grado y medio se tienen que calcular con los 10 últimos años. Sin embargo, las mediciones anuales de media de temperatura ya dan 1,6 para lo que llevamos de este año, y acabaremos probablemente en algo ahí, en 1,6, unos 60 y algo, y el año pasado 1,5, que fue el salto grandísimo. El 2023 fue el salto brutal que puso las alarmas y le pegó el empujón final a muchos científicos que llevaban viendo la catástrofe, pero bueno, pues con la inercia que llevamos todos y con hacia dónde nos movemos, hasta dónde nos mueve este sistema socioeconómico, pues estaban bastante apaciguados y muchos han saltado y han multiplicado por mucho su acción divulgativa y su acción de intentar concienciarnos de cuál es la realidad, ¿no? Porque en el 2023 se vieron que estábamos saltando, que había pasado algo que achacan a que el niño puede pegar un empujón, y si es cierto, se ha visto en los anteriores cambios climáticos que ha habido históricos, pues el niño en los calentamientos, cada niño era como un achuchón, un impulso, un empujón que no era lineal, sino que cuando había un niño había un pico, ¿no? Y se mantenía, y otro niño, otro pico que mantenía. El problema es que este pico ha estado en el 2023, en el 2024 no hay niño, y en el 2024 ha seguido aumentando un poquito más, incluso, no solamente no ha descendido, sino que ha aumentado la temperatura, ¿no?, de la superficie terrestre. Estamos en una situación un poco compleja. Además, si levantamos la mirada de qué es lo que ocurre aquí, de lo que nos ocurre a nosotros, que eso es lo que nos hace, lo que nos creó una cierta sensación de invulnerabilidad, ¿no? De que en España no ocurrían. O sea, ocurrió o sea, estamos hablando de 200 y pico muertos en La Dana hace un mes, pero es que el año pasado en Libia fueron 10.000. Y parece que Libia está aquí al lado, y parece que Libia, bueno, pues que no nos afectó tanto, ¿no? Imaginaos el caos que todavía tienen hoy por hoy, cómo se vive. O sea, cuando hablan de que los que comentamos estas cosas somos colapsistas, háblales de colapso en Paiporta hoy, a ver qué te dicen, a ver si no han colapsado. O sea, ¿sabes? Estamos colapsando, pum, 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 en medio mundo continuamente. Y eso, mientras aquí tenemos una cantidad de dinero que tenemos, que somos sociedades ricas, teóricamente. O sea, yo no, pero la sociedad sí, ¿no? Entendémonos. Ni yo, ni tú, Fer, ni tú, Dani, supongo que tampoco, ¿no? O sea, que somos todos bastante normalitos. Pero la sociedad comprendemos que estamos dentro del mundo privilegiado, por así decir, ¿no? De ese club de países del primer mundo, aunque estemos a la colilla del primer mundo, ¿no? Pero somos unos privilegiados comparados con el resto. Pues imaginaos cómo tienen que haberlo pasado en otras zonas en las que estas inundaciones están ocurriendo y han ocurrido en el último año, y son países que no tienen nuestras capacidades de recursos, ¿no? Y que no tienen, bueno, pues el tema de, fíjate, aquí están hablando los seguros y tal, pues que hay otros países en los que eso es una utopía, o sea, el hablar de un seguro por estas cuestiones, ¿no? Y aquí, ¿cuándo vamos a hacer o sea, vamos a reconstruir, pero dentro de 2 años de verdad pensamos que va a haber lo mismo y que vamos a poder reconstruir de nuevo y que vamos a poder gastarnos lo mismo en esto, y que los seguros no se van a multiplicar los precios de caro, no van a quebrar las compañías de seguros porque no pueden hacer frente a los costes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el gasto que nos está suponiendo esto en reconstrucción, como os decía, como comentábamos, ¿no? Acapulco el año pasado tuvo el Otis, este ha tenido el John, pues claro, y todo, y ahora de nuevo a reconstruir hasta que venga el siguiente, que va a venir en nada, que la temporada que viene probablemente venga, o todavía, porque es que tenemos ahora alargadas las temporadas de huracanes. Recordemos que Gloria era un ciclón extratropical en enero en el hemisferio norte, o sea, que es algo que se nos escapa de todo lo que suponíamos, y esto ocurrió hace 2 años. Esos fenómenos sabemos que van a ser cada vez más probables y cada vez más frecuentes, por lo tanto, y con manifestación más extrema de fenómenos. Como digo, levantemos un poquito la mirada y miremos cómo está el mundo, ¿no? Juan Bordera decía ayer mismo sabéis que Juan Bordera, aparte de haber publicado libros con Fernando Valladares y con Antonio Turiel, que son un trío interesante,
pues Juan Bordera se metió en política para intentar cambiar esto de alguna manera. Como independiente está con Compromís en Valencia, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues tenéis información de Juan Bordera durante el último año intentando meter leyes para prevenir, para realizar actuaciones para supuestas inundaciones, etcétera, etcétera, que han sido ignoradas, incluso en algunos casos con un desprecio ignorante, increíble, ¿no? En el que hay una conversación que le dice una diputada, creo recordar que era del PP, no recuerdo si era del PP o Vox, claro, en el que le comenta que sí, que en el Titanic también se encontraron un iceberg en una zona que no era habitual que hubiese ese tamaño de iceberg, y a ver si eso también era cosa del cambio climático, o sea, con cuestiones de este tipo, ¿no? Minusvalorando. Y realmente lo que ha pasado es eso, no es que no hubiese información, no es que AEMET no haya funcionado bien, que ha funcionado escandalosamente bien, y no solo AEMET, es que AEMET mama de los modelos europeos, o sea, que los que si veis como os digo, a Rubén Vázquez en Meteo Vigo hablando de estas cosas, si escucháis a Turiel que comenta, pues mirad, es que del modelo europeo tiene al final una resolución de 7 por 7, se llega a poder afinar a píxeles de 7 kilómetros, de 7 de ancho por 7 de alto. Luego se parametriza en cada Instituto Meteorológico Nacional con las aproximaciones a cómo esos fenómenos que sabemos que ocurren así, pues pueden ocurrir y se llega a píxeles de 2 kilómetros y medio, ¿no? Pero aquí es que es así, es que si esto que cayó en el barranco del Pollo, en vez de caer en el barranco del Pollo, cae 15 kilómetros más para allá, pues a lo mejor desagua directamente en el mar y no tenemos el problema que teníamos. Pero esto es así, pero sabíamos que eso podía ocurrir. Y lo que pasa es que la gente, que sin querer, este negacionismo general, que no es la opinión de la mayoría, según parece ser, porque los estudios sociológicos lo que indican es que las poblaciones, la española en concreto, me parece que hablaban de un 73% de las personas que consideraban que teníamos un problema muy serio, y un 80% que hablaba de que estaría dispuesta a hacer cosas para que la realidad cambiara, ¿no? O sea, pero claro, quien domina, quien marca al final las políticas son los que les va bien en el sistema actual. Ese es el problema. Y que piensan que este sistema actual sigue. Y esta dana nos tiene que servir para darnos cuenta de que la realidad de ahora no es la que teníamos hace 20 años. Ni las construcciones están hechas con las medidas que la nueva realidad exige, ni nada. O sea, es que ni los protocolos sirven, hay que adaptar protocolos ahora mismo actualmente, ¿no? No está de más, sabiendo que esto va a ocurrir cada 2 por 3, que en unos años tendremos a los niños en las poblaciones costeras que en la escuela tendrán que hacer ensayos de qué ocurre si pasa un fenómeno de este tipo. Es que esto es así, esta es la realidad que estamos creando, esta es la realidad que estamos generando, ¿no? Como os decía Juan Bordera ayer mismo en el Parlamento valenciano, le dijo directamente al resto de parlamentarios, les comentó, en los últimos días, dijo textualmente, ¿no? En los últimos 10 días ha habido inundaciones en Reino Unido, Indonesia, Malasia, Jamaica, Honduras, Arabia Saudí y Bolivia. O sea, estamos hablando en los últimos 10 días. Fijaos cuál es la realidad que tenemos. No podemos negar que ha habido inundaciones siempre, sí, pero que ha habido tantas y en tantos sitios a la vez que es imposible. O sea, que es que no, que de verdad, que veamos que ya no estamos donde estábamos. Este mundo es otro. Y ya no va a poder ser el anterior hasta que pase mucho tiempo. O sea, y probablemente no vuelva a ser el anterior. O sea, ya veremos dónde estamos. Lo que sabemos es que si no cambiamos de actitud, esto va a ir a peor, va a ir a más cada vez. Esa es la cuestión. Cada vez los fenómenos serán más extremos y cada vez los fenómenos serán más frecuentes. Y ese es el problema, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Y no lo vivirán nuestros hijos, lo estamos viviendo nosotros ahora. Lo estamos viviendo nosotros, no hay otra cosa, no hay otra realidad. Pero que al mismo tiempo, ha dicho, el último país que menciona es Bolivia. Unos días más tarde de ocurrir la Dana, Petro declaró
en Colombia declaró la emergencia nacional porque estaba todo el país como estaba. Vamos realmente como si fuese en caída libre, sí, pero no vamos en caída libre. Mira, ahí la metáfora de Turiel es muy buena, la de que estamos agarrados a una pepita de oro, ¿no? Y que nos estamos hundiendo en el mar agarrados a una pepita de oro. Y nos seguimos hundiendo porque no somos capaces de soltar esa pepita de oro. Porque es de oro. Si fuese una piedra de mierda, la dejaríamos caer al agua y flotaríamos. Y no estaríamos en un barco maravilloso y tal. Tendríamos que nadar, tendríamos que llegar a la costa, tal, pero sobreviviríamos. Esa es la cuestión que tenemos ahora. Estamos aferrados a esa pepita de oro de nuestro sistema socioeconómico que nos hace no ver. Pero al mismo tiempo que estamos viendo esto, que está pasando lo que está pasando, que en Bolivia están con inundaciones, en Colombia con inundaciones también, en Ecuador llevan con sequía y con problemas hidroeléctricos, porque dependen de la hidroelectricidad para el suministro eléctrico, y tienen las presas bajo mínimos. O sea, y la sequía en el Amazonas. O sea, podéis ver, hace nada, este mismo mes, ha habido... Sí, ¿escuchaste el discurso? Me dice Dani que escuchó el discurso del presidente Petro en la ONU. Es que es espectacular. O sea, deberían ponerlo en todas las escuelas. O sea, creo que es, y será uno de los grandes discursos. Dentro de unos años se estudiará, ya veréis que es así. Es que desgraciadamente es así. Por mucho que a Petro le pongan que si es un rojo loco y no sé qué, lo que habla y lo que dice está avalado por la ciencia. Y es una advertencia a la humanidad entera, ¿no? Pero es que no lo dice solo Petro, es que si escucháis a Antonio Guterres, o sea, el secretario general de la ONU, lleva mucho tiempo advirtiéndonos y se les sigue ninguneando e ignorando, ¿no? Como os digo, hace unos días también han salido informes de UNICEF sobre la sequía que hay en el Amazonas, ¿no? La sequía que hay en el Amazonas, que había apuntado yo aquí algunas cosas que había visto que decían, fíjate, que 420.000 niños están afectados, con un serio problema de vulnerabilidad, porque la sequía, bueno, pues la gran sequía que hay en grandes partes del Amazonas, que abarca un territorio que afecta a 8 países, nada menos, ¿no? 3 de ellos tienen situaciones muy complicadas en la zona, pero abarca al final territorio de 8 países enteros. Y tienen una sequía extrema, una sequía que además allí, bueno, complica el acceso al agua potable, que es el principal problema, pero es que no solamente es eso, sino que allí los ríos son las carreteras. O sea, la gente se mueve en los ríos, se comunica con los ríos, se abastece a través de los ríos de todo, de suministros básicos, de medicamentos, y los niños van a las escuelas por los ríos, tal. Entonces, fijaos, comentan que 420.000 niños están con problemas de acceso fácil al agua potable y acceso a suministros básicos. No van a las escuelas, están cerradas las escuelas porque no pueden acudir los niños, ¿no? Dice que UNICEF comenta que están haciendo un reparto, un esfuerzo increíble en reparto de purificadores de agua sobre todo, y que dice que en Brasil hay ahora mismo 1.700 colegios sin actividad, 1.700 colegios y 760 centros de salud que tampoco pueden tener porque no tienen ni la capacidad de que la gente llegue a los centros de salud, ni por supuesto los suministros necesarios que tiene que tener el centro de salud para funcionar normal, ¿no? En Colombia dicen que los ríos han bajado el caudal un 80% en la zona del Amazonas, y hay 130 colegios que han cerrado su actividad precisamente por la situación que decimos de extrema sequía. Y en Perú son 150 los centros de salud que han quedado inaccesibles. Eso está ocurriendo ahora mismo. Esa situación la están viviendo, como os digo, en el Amazonas. Al mismo tiempo que medio mundo se está inundando, otro medio mundo se está muriendo de sed, se está bajando el nivel de agua, que hace que en este caso hasta las comunicaciones les está afectando, ¿no? Fernando Valladares, pobre Fernando Valladares, que encima habréis oído que ha tenido amenazas, que le han dicho bueno, pues que estaba en un grupo de Telegram que contaban que
pues eso, que había una soga para ahorcarle y no sé qué, o sea, cuestiones ya que rayan la psicopatía, o sea, es que estamos hablando de que encima que te está advirtiendo, encima que de verdad que no disfrutamos con esto, de verdad que no, que los científicos estarían mucho más felices haciendo sus investigaciones, que es lo que les gusta, y disfrutando con sus familias del tiempo libre y no dedicando todo su tiempo libre, como hace Fernando Valladares, a intentar concienciarnos a todos porque sabe que o cambiamos o nos estrellamos. Esa es la realidad. O sea, es que es así. Y cambiamos ya. Es que estamos ahora mismo, es que lo estamos viviendo. ¿De acuerdo? Entonces ha publicado hoy un vídeo en este, ¿cómo se llama? Algo de la humanidad, ¿cómo se llama? Lo que emite. Pero vamos, ponéis Fernando Valladares en YouTube y te aparecerá el vídeo. Un vídeo que se llama Tenemos un problema con los almacenes de carbono. Fijaos, eso es otro de los grandes problemas que tenemos ahora. Sabemos que esas emisiones de carbono realmente el 50% lo estaban absorbiendo. O sea, el 50% del exceso de emisiones lo estaban absorbiendo los ecosistemas vivos, que son los que fijan el carbono. Pero esos ecosistemas vivos están llegando al colapso de esos ecosistemas. Ese es el gran problema. Somos un animal más interdependiente de todos los demás seres vivos con los que convivimos, formando parte de ecosistemas, aunque nos hayamos aislado en una matrix artificial, dependemos de esa matrix real, no esa matrix artificial, dependemos de esta matriz real que son los ecosistemas, y esos ecosistemas están en un punto de vulnerabilidad tremendo, y cuando están en un punto de vulnerabilidad así, no funcionan como deben, y una de sus funciones es precisamente ese, absorber y fijar el carbono. Comentaba Fernando que en 2023, en este vídeo que ha publicado hoy, como os digo, han hecho un estudio que este año, hace muy poquito, es un estudio preliminar todavía, en el que los datos lo que les indican es que se han absorbido de la cantidad de carbono que se ha emitido, se han absorbido 730 millones de toneladas, y lo normal era que se hubiesen absorbido 2.000. Esto lo que nos indica es que los sumideros de carbono, aquellos sitios que ya comentamos, en donde el exceso de carbono lo vas metiendo y lo vas acumulando, están ya muy llenos. Esa es la realidad. Si tú tienes el basurero lleno, se te desborda el basurero. Ya no admite más basura. Esa es la cuestión. De manera que es más imperioso todavía, que ahora emitiendo lo mismo que emitíamos hace 10 años, tiene mayores consecuencias porque, entre otras cosas, no se absorbe lo que se absorbía hace 10 años. De manera que esas emisiones son mucho mayores, tienen un efecto mucho mayor del que tenían hace 10 años. Es así de simple. Dice que la tasa de crecimiento del CO2, precisamente por esto, en el último año, ha aumentado un 86% en un año, del 1,82 de incremento que había en porcentaje, esa es la tasa de incremento que había en el 2022, en el 2023 se ha pasado a un 3,4. O sea, el aumento es exponencial. Volvemos a estar, todo nos indica, cuando hay fenómenos que llevan dinámicas exponenciales, que hay detrás ciclos de retroalimentación positiva, que, como decía Stefan Ransdorf, no debemos llamarlos retroalimentación positiva, porque sin querer el apellido positivo lleva a pensar que es bueno, y no es bueno, son retroalimentaciones amplificadoras, de manera que él ha decidido ya hace tiempo que va a decir retroalimentaciones amplificadoras, y a las negativas las va a llamar retroalimentaciones amortiguadoras, porque ese más nos da una idea más del efecto, ¿no? Esa amplificación, las retroalimentaciones positivas son las que nos llevan a esa bola de nieve, y eso es lo que hace que los fenómenos de dinámicas lineales se transformen en dinámicas exponenciales. Esa es la idea. Entonces, fijaos, quería compartir con vosotros algunas noticias, leer algunas de las noticias que en este tiempo me han pasado por el móvil, y algunas las he cogido más, bastantes más, pero bueno, pues voy a mostraros algunas para darnos una idea de cuál es la situación que tenemos, y ver, aunque sea una visión que no es nada positiva, pues ver que a lo mejor puestas todas juntas, porque cuando te va llegando y es un puntito más, pero luego tú ves las noticias, ves tu televisión, tus redes sociales, lo que sea, y el mundo sigue. Y el mundo sigue y te pierdes esa visión así. Vamos a ver si si consigo que veamos con esa
que tengamos una visión más fidedigna de qué es lo que nos está pasando, viendo algunas noticias que además comentan algunas cosas, algunas las conoceréis, otras no, y muchas simplemente, pues como yo, pues las hemos visto y tampoco le hemos dado mayor importancia. Voy a entrar en el bucle infinito como siempre. Ahí entramos. Mirad, una primera que pongo aquí en La Voz de Galicia, que estaba: una ciudad de 13 millones de habitantes a medio gas por la contaminación del aire. La ORE cierra colegios y recomienda el teletrabajo. Estamos hablando de Lahore, en Pakistán, una ciudad de más de 13 millones de habitantes. Fijaos lo que dice, voy a leer un poquito nada más. Una gran metrópoli ahogada por la contaminación. Mirad la imagen que tenemos, ¿no? La foto de cómo está Lahore, ¿no? De cómo estaba, aquí está, fíjate, el 4 de noviembre. Dice, una gran metrópoli ahogada por la contaminación. Eso es lo que está ocurriendo estos días en Pakistán. Los más de 13 millones de habitantes de la gran ciudad pakistaní de Lahore, la capital de la provincia de Punjab, al nordeste del país, se encuentran bajo el estado de alarma por polución tras registrar este pasado viernes niveles de hasta 70 veces por encima del recomendado por la Organización Mundial de la Salud, según informa Europa Press. En fin, puedes leer todo el artículo, podéis acceder a él fácilmente, o sea, como veis, no solamente ahí, también en Nueva Delhi están, si miráis información de cómo está Nueva Delhi, podéis alucinar, ¿no? Vamos a ver algún otro puntito, mirad, esta información, esta está publicada en Público, mirad. Nueva anomalía climática. Filipinas se prepara para el sexto ciclón en menos de un mes. Dice, las autoridades de Filipinas han emitido este viernes una alerta en varias regiones del norte y centro del país ante la llegada del tifón Manji, también conocido localmente como Pepito. Por cierto, estos filipinos, poner Pepito a algo como un huracán, pues no da miedo. O sea, que viene Pepito no da miedo. A lo mejor tenía que llamarse Mefistófeles o algo así para asustarnos lo suficiente, ¿no? En fin, con el sureste de la península ibérica todavía en vilo por la tragedia de la Dana, fijaos, esto está publicado el 12 de noviembre, dice, el calentamiento de los océanos ahora amenaza con traer más desgracias al archipiélago del Pacífico. Se trata del cuarto tifón que asola el país, al que se añaden Trami y Kong Rey, que golpearon el territorio a finales de octubre y dejaron 162 fallecidos entre ambos, así como un reguero de destrucción. Nos podemos imaginar viendo cómo están ahora mismo todavía en Paiporta, imaginaos cómo pueden estar en Filipinas, que no tiene, por supuesto, los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Pero eso es un poquito más. Vamos a dar otro toquecito. En CNN, aquí la versión española de CNN, dice, nuevas imágenes muestran donde los supercontaminadores están expulsando a la atmósfera un gas invisible que calienta el planeta. Esto es otro melón que estamos abriendo, que es el del metano. Ahora se están haciendo mediciones por satélite de las emisiones de metano con una resolución que hasta ahora no se podía tener, y que hay zonas que cuesta más porque suelen estar cubiertas por nubes, te comentan en el artículo, pero quería que solo viésemos un poquito de aquí lo que nos decía. Mirad, dice, las primeras conclusiones del satélite en cuestión indican que la industria del petróleo y el gas expulsa este gas a un ritmo de 3 a 5 veces superior al promedio estimado por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos y muy por encima del ritmo que la propia industria acordó en 2093. Digo en 2023, perdón, 2093, sí, lo que faltaba. Entonces te habla de cómo está en las distintas cuencas y tal, de cómo en Estados Unidos, bueno, pues que se multiplica, en algunos sitios se multiplica por muchísimo. Pero quiero comentaros lo que dice al final del artículo. Mirad lo que dice Rob Jackson, que es presidente del Global Carbon Project, profesor del clima en la Universidad de Stanford. Dice, combatir las emisiones de metano tiene un gran potencial para frenar el ritmo de la crisis climática. Reducir la contaminación por metano es la forma más rápida de frenar el ritmo de la crisis climática, y la industria del petróleo y el gas es la fruta madura de la mitigación del metano, afirmó Jackson. De acuerdo, sí, porque el metano es un gas que dura menos en la atmósfera que el CO2, pero tiene un poder, un efecto invernadero mucho más potente. Lo que pasa es que dura bastante menos. Tiene un efecto, pero mucho más, no recuerdo si son 70 o 80 veces lo que se supone que el efecto del CO2. ¿Qué ocurre? Que las emisiones de metano son mucho más grandes de las que estaban diciendo que tenían. En las industrias solamente, las industrias petroleras y gasísticas. O sea, no estamos hablando de quemarlo luego, de lo que se hace, no sé qué, no. Estamos hablando del metano como tal, que se escapa
en las conducciones y en los pozos, en la extracción fundamentalmente de petróleo y gas. Dice, pero la crisis climática sigue necesitando una solución real, que es dejar de utilizar combustibles fósiles por completo, dijo Jackson. Esto es muy importante, porque lo que plantea Jackson es que ahora se están agarrando a esto como que, mira, lo que estamos haciendo, estamos reduciendo una cantidad de las emisiones de metano y lo que están haciendo es evitar fugas, pero lo realmente necesario es dejar de sacar esos combustibles fósiles del interior de la Tierra, porque cuando los sacamos, al final estamos aumentando los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, ¿no? Que es el problema fundamental del calentamiento. Hay otros muchos problemas que nos afectan, ¿no? Precisamente, como decía Valladares, que los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, que los ecosistemas sean más débiles, hace que la función de buffer, la función de amortiguación que tienen los ecosistemas ante las alteraciones que provocamos en el planeta, pues se reducen, y cuando tenemos menos colchoneta de seguridad, el golpe es más grande. Dice, tapar las fugas es fingir que se reducen las emisiones, dijo Jackson. Las empresas hacen creer que reducir la intensidad de las emisiones es reducir las emisiones reales. Por supuesto, no lo es. Es mejor que nada, pero evita la necesidad más imperiosa de reducir el uso de combustibles fósiles. O sea, aquí nos está diciendo Rob Jackson que estemos atentos, porque ahora nos van a estar vendiendo que están reduciendo cuando en realidad lo que están haciendo es tapar las pérdidas que tienen sus conducciones. Nada más y nada menos. Otro puntito, mirad, ha salido el 18 de noviembre, fresquito, en Nature Geoscience. Mirad, debilitamiento de la circulación meridional atlántica impulsado por el enfriamiento subártico desde mediados del siglo XX. Aquí, volvemos a tener un paper en una revista del máximo prestigio en el que nos vuelven a hacer conscientes de las corrientes atlánticas que se están debilitando. Y lo que quiero que veamos que eso es más de lo mismo, y volvemos a tener la información que teníamos, pero fijaos lo que dicen al final del Astrat, en este artículo, que dicen la inclusión de estimaciones de entrada de agua del deshielo subártica para el próximo siglo sugiere que esta circulación podría ser un 33% más débil que su estado antropogénicamente no perturbado. O sea, se va a debilitar en un 33% con un calentamiento global de 2 grados, y dice a continuación, que es lo que pone los pelos de punta, el que esté mínimamente concienciado, dice que podría alcanzarse durante la próxima década. Estamos hablando de que nos habíamos propuesto no superar el 1,5 grados en 2100. Y ya estamos en el 1,5 grados y no bajaremos del 1,5 grados. O sea, en cuanto lleguemos a cumplir un par de años más, 3, 4, ya oficialmente la suma de los 10 últimos, la media, vamos, de los 10 últimos años será de 1,5 grados. Pero es que todo esto, lo que nos están diciendo, fíjate, los científicos que publican en Nature, nos están diciendo que es probable que pueda alcanzarse durante la próxima década, que entre 2030 y 2040 estemos en un calentamiento global de 2 grados. Recordemos, voy a volver un momento a veros, que si no os veo, recordemos que un calentamiento global es una media inmensa, que la temperatura media de la Tierra es 14 grados y pico, un pelín menos de 15 grados. 2 grados por encima en 15 es como si tú tienes, que tenemos 37 grados, pues tienes 4 grados de más. Y 4 grados de más, pues eso, si tú tienes que tener 37 y tienes 41 grados, 36, 37 es lo que tienes que tener, tienes 40, 41 grados, pues en cuanto se mantiene eso durante un tiempo, deriva en fallos multiorgánicos, y eso es lo que le está pasando a la Tierra. Los diferentes órganos de la Tierra, el Amazonas, el Polo, lo que hace que mantenga los océanos, los corales, los bosques de kelp, la Posidonia, todo de lo que hemos hablado, al final son órganos vitales del planeta que están en riesgo, ¿no? Y 2 grados, daos cuenta
cuenta que se promedia la noche y el día, se promedian los polos y el ecuador, o sea que 2 grados, eso indica que en España en concreto esos 2 grados hacen que la subida sea muchísimo más grande, porque en la Tierra se calienta mucho más que el agua y hay que hacer media entre los dos, y para que sean 2 grados hace falta que la Tierra se caliente 4. ¿Entendemos cuál es la situación? Esa es la realidad. Entonces imaginaos aquí tener, que ya nos lo estaba advirtiendo la NASA en el estudio que hizo no hace mucho en las prospecciones, de que en la península ibérica era una de las zonas en las que el exceso de calor va a tener unas consecuencias muy graves en muy poquito tiempo. Entonces es una cuestión de hacérnoslo mirar. Vamos a volver, que todavía tengo un par de noticias más que comentar con vosotros. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí estábamos con el este. Mirad, aquí, esto está en Shataka, que es una página que es un poco sensacionalista, no está, pero en este caso está, bueno, pues reseñando un trabajo de unos científicos como tal, de unos científicos españoles además. Dice, una expedición liderada por científicos españoles estudia un preocupante proceso oceánico, la atlantificación del Ártico. Esto lo que nos está diciendo es que dice la progresiva invasión de aguas atlánticas en el océano Ártico. Dice, aunque este fenómeno está vinculado al cambio climático, no solo está relacionado con las temperaturas de agua en distintas áreas del océano, sino que engloba una serie de cambios químicos en el agua que tiene que ver con la concentración relativa de sal o de carbonato de cálcico, es decir, la alteración es mucho mayor, no solamente esto, ¿no? Dice, la intrusión de aguas atlánticas está convirtiendo el Ártico en un océano cada vez más cálido y menos salino debido al deshielo acelerado. Además, esta intrusión está cambiando rápidamente los ecosistemas marinos y la distribución de especies en el Ártico, indicaba en una nota de prensa Patricia Ziberi, científica jefe de esta campaña. Mirad cuál es la situación y podemos tener una idea de todos los frentes a los que debemos hacer frente, valga la redundancia, ¿no? A los que debemos enfrentarnos, porque además es una crisis sistémica, es una crisis brutal, no es solamente el calentamiento, es la devastación real del planeta, ¿no? Que lo estamos poniendo en un punto en el que al final nos está afectando, y nos está afectando ya, no afectará a nuestros hijos y a los demás, se está afectando ya, y en estos años que vienen y en la próxima década, si no antes, pues tendremos migraciones masivas, tendremos muchísima conflictividad social, que es en lo que esto se deriva, porque nuestro modelo social necesita de una estabilidad que está desapareciendo. Esa es la cuestión, porque como os dije desde el primer día, deberíamos hablar de caos climático y no cambio climático. ¿Qué es lo que te genera? No cambiamos de un clima a otro, lo que hacemos es alterar el clima brutalmente. Otra noticia, mirad, aquí en National Geographic, igual, un punto crítico, el 73% de la población de vertebrados ha desaparecido en los últimos 50 años. No estamos hablando aquí de extinción de especies, sino estamos hablando de cantidad de miembros que tienen las distintas poblaciones de vertebrados. Está diciendo, mirad lo que dice el informe de Planeta Vivo, un estudio que realiza cada 2 años la organización WWF para analizar el estado de salud de la biodiversidad mundial, se ha vuelto a actualizar en este 2024 y nos deja algunos datos impactantes. Entre ellos destaca que al analizar un periodo que va desde 1970 hasta 2020, o sea, Fer, tu vida, se puede observar un descenso del 73% en el tamaño de las poblaciones de mamíferos, aves, peces y anfibios. Buscad información, por ejemplo, de la naturaleza, de las poblaciones de animales salvajes. Ahí es brutal. Al 90% de mamíferos que hay ahora mismo en el planeta son domésticos. O sea, es que no sabemos lo que estamos organizando y la situación que tenemos, ¿no? Nos cuesta mucho verlo. Mirad, una última que quería comentaros, que cambia un poquito. Esto es, aquí. La sequía africana ha sumido a Zambia en apagones diarios ante el colapso de la presa hidroeléctrica. Dice, Zambia está sufriendo los peores cortes de electricidad que se recuerdan debido a una grave sequía, igual que hablábamos de Ecuador. Esta sequía ha dejado la presa Kariba sin agua suficiente para hacer funcionar sus turbinas hidroeléctricas. Kariba es el mayor lago artificial del mundo por volumen y se encuentra a 200 kilómetros al sur de Lusaka, la capital de Zambia, en la frontera con Zimbabue. En fin, creo que con esto
podemos hacernos una idea, podríamos haber seleccionado otras muchas, podríamos haber visto que me han llegado otras muchas, ¿no? E incluso algunas otras noticias de ciencia que siempre guardo para comentar alguna cuestión curiosa que se ha ido descubriendo, pero es que la situación es tan brutal, y el golpe de la Dana ha sido tan fuerte que tenemos que aprovechar para sacar partido de ello, ¿no? Para sacar alguna conclusión. Como os digo, los científicos llevan mucho tiempo avisándonos, mucho tiempo, y algunos incluso hace tiempo que pasaron al activismo, incluso con algunas acciones de llamada desobediencia civil, que a algunos les llevaron incluso a pasar por la cárcel en algún momento, como a Peter Kalmus. Peter Kalmus es un científico de la NASA de reconocidísimo prestigio, que tenía una carrera perfectamente enfocada y perfectamente hecha si no hubiese salido del sistema, pero que se atrevió a cuestionar el status quo, y en abril, el 6 de abril me parece que fue de 2022, se encadenó a la JP Morgan, a un edificio del banco JP Morgan Chase, porque estaban aumentando la financiación de nuevos estudios de yacimientos petrolíferos y gasísticos, ¿no? Entonces Peter Kalmus, ante la realidad que llevaba desde 2012, llevaba 10 años viendo cómo se venía todo al carajo, pues decidió hacer esto y fue arrestado. Y a continuación escribió una carta que la he puesto aquí, y quiero compartir algunas cosas de esta carta con vosotros, porque me parece fundamental entender cómo una persona que lo tiene todo, es decir, que tiene un trabajo que es el que le gusta, que está bien considerado en su trabajo y bien remunerado, que tiene el futuro asegurado, trabajo de por vida y a buen nivel, decide arriesgarse a tener consecuencias, a que de repente empiecen a no financiarle, a que le detengan, a que pase por el calabozo, etcétera, etcétera, a jugárselo porque ve que la situación es tremenda, ¿no? Y escribió una carta que creo que es bastante esclarecedora, que se publicó y que vamos a ver ahora mismo aquí, que podéis tener, que por cierto, pues bueno, claro, imaginaos en 2022, ¿no? Pues ha pasado muy desapercibida, muy desapercibida. Quiero decir, a ver dónde está la carta de Peter Kalmus, la tenía aquí. Mirad, esta la publicó en The Guardian, ¿no? Y dice: los científicos del clima están desesperados. Lloramos, rogamos y nos arrestan. Pedro Kalmus pone, porque lo traduce automáticamente y Peter me lo traduce por Pedro, fijaos cómo es. El miércoles me arrestaron por haberme encerrado en la entrada del edificio de JP Morgan Chase en el centro de Los Ángeles. No puedo quedarme de brazos cruzados y tú tampoco deberías, dice Peter Kalmus. Y abre la carta con una frase, mirad, en 2022 ya, de Antonio Guterres. A veces se describe a los activistas climáticos como radicales peligrosos, pero los radicales verdaderamente peligrosos son los países que están aumentando la producción de combustibles fósiles. Antonio Guterres, Dixit, dice: soy un científico del clima y un padre desesperado. ¿Cómo puedo pedir más? ¿Qué hará falta? ¿Qué podemos hacer mis colegas y yo para detener esta catástrofe que se está desatando ahora a nuestro alrededor con una claridad tan dolorosa? Fijaos, en 2022, pero en 2023 la aceleración de estos procesos fue brutal. O sea, si esto lo veía ya Peter Kalmus en 2022 como para tirarse ahí, ¿qué no verá ahora, no? Entonces le arrestaron, te cuenta lo que hace, tiqui, 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 tiqui. Dice: elegimos a JP Morgan Chase porque de todos los bancos de inversión del mundo, JP Morgan Chase financia la mayor parte de los nuevos proyectos de combustibles fósiles. Como explica el nuevo informe del IPCC, las emisiones de la infraestructura energética fósil actual y prevista ya son más del doble de la cantidad que haría que el planeta superara el 1,5 grados de calentamiento global, un nivel de calentamiento que traerá consigo un calor, incendios, tormentas, inundaciones y sequías mucho más intensos que los 1,2 actuales. Mirad lo que nos decían, para que luego digan que nos lo decían y nos lo estaban advirtiendo, ¿no? Publicado en The Guardian, como digo, y que no tiene la difusión que debería tener, por supuesto. Dice: incluso si se limitara el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados, un nivel de calentamiento que, en mi opinión, podría amenazar la civilización tal como la conocemos, se requeriría que las emisiones alcanzaran su punto máximo antes de 2025. ¿De acuerdo? Dice Antonio, como dice Antonio Guterres, invertir en nueva infraestructura de combustibles fósiles es una locura moral y económica. Sin embargo, esto no es precisamente lo que está haciendo el presidente Biden, la mayoría de los demás líderes mundiales y los principales bancos. Fijaos, esto estaba diciendo con Biden. ¿Qué no ocurrirá ahora con Trump? Que es lo último para
para darle girito, tenemos a Trump en Estados Unidos, que decía drill, baby, drill, ¿no? O sea, taladra, baby, taladra, perfora más, saca más petróleo, o sea, en fin, estamos en manos, como dice, no es exagerado decir que Chase y otros bancos están contribuyendo al asesinato y al neocidio a través de su financiación de los combustibles fósiles. Dice, el colapso de la Tierra es mucho peor de lo que la mayoría de la gente cree. La ciencia indica que a medida que los combustibles fósiles continúan calentando nuestro planeta, todo lo que amamos está en peligro. Para mí, uno de los aspectos más horribles de todo esto es la yuxtaposición de los desastres climáticos actuales y del futuro cercano con el seguir como siempre que ocurre a mi alrededor. Es que esa es la disonancia cognitiva. Eso es lo que nos ocurre. Ese es el no mires arriba que hacían en la película, ¿no? Estábamos aquí, viene el meteorito, nos va a estrellar, pero venga, vamos a pasar con unos al siguiente concurso o unos anuncios o cómprate el nuevo coche. Que es así de surrealista, ¿no? Dice, es tan surrealista que a menudo me encuentro revisando la ciencia para asegurarme de que realmente está sucediendo una especie de pesadilla científica. Dice, sí, realmente está sucediendo. Si todos pudieran ver lo que yo veo venir, la sociedad entraría en modo de emergencia climática y acabaría con los combustibles fósiles en tan solo unos años. Odio ser Casandra, dice. Casandra es el mito griego de Casandra era hermana de Héctor y de París, o sea, hija de Príamo, el rey de Troya, y era sacerdotisa de Apolo, y en el... bueno, pues le pidió al dios Apolo que le diese el don de la clarividencia, de la profecía, ¿no? de profetizar, de ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y Apolo le dijo que vale, pero que quería pues tener sexo con ella, porque los dioses griegos eran muy de esto, muy de liarse con todo lo que, lo que hubiera por ahí, ¿no? Entonces Cassandra dice que sí, entonces el otro le da el don de la clarividencia, pero luego una vez que Cassandra tiene la capacidad de adivinatoria, de ver el futuro, pues le dice que a Apolo que nanay, que no le gusta y que no quiere nada con él. Entonces Apolo le escupe en la boca y la consecuencia que tiene Cassandra es que ve el futuro, pero nadie la cree. Y eso es lo que dice Peter Kalmus, que odia ser Cassandra. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, va a seguir diciendo, leyendo un trocito más abajo, dice, nada ha funcionado ya. Ya es la hora 11 y siento miedo por mis hijos y por la humanidad. Siento un profundo dolor por la pérdida de bosques y corales y la disminución de la biodiversidad, pero seguiré luchando con todas mis fuerzas por esta tierra, sin importar lo mal que se ponga, porque siempre puede empeorar y seguirá empeorando hasta que no acabemos con la industria de los combustibles fósiles y la búsqueda exponencial de cada vez más beneficios a expensas de todo lo demás. No hay forma de engañar a la física. En fin, creo que es muy claro, volvemos a vernos aquí, creo que es muy claro lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que tenemos. Fer, me has perdido, no sé si has vuelto a entrar o no, aquí estoy. No sé si es, yo creo que sigo emitiendo y que ahí está, eso es. Bueno, Fer, nada, que no sea nada el hospital. Hasta la próxima. Como te digo, nos vemos, si nos vemos por San Sebastián, estupendo, que nos veremos algún día seguro. Y si no, en Café Conciencia el último viernes de enero, que será cuando volvamos a emitir. En fin, como veis, Peter Kalmus lo deja bien claro. Y a este respecto también... Esta semana he estado viendo, he visto una conferencia, no, una entrevista que le hacían a Kevin Anderson, que Kevin Anderson es el subdirector del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Manchester con respecto a la COP, esta que se estaba celebrando, una COP completamente descafeinada porque no han ido los países que deberían ir y que además ha sido un escándalo que al principio se demostró que estaban ahí haciendo negocios precisamente de vender más petróleo y más gas, o sea que en fin, que no tiene ningún sentido. Entonces, a raíz de esto le entrevistaban y una de las cosas que decía Kevin Anderson, científico, es que dice que los científicos deberían dar un pasito más para adelante, que sí, y que se necesita honestidad. Eso es lo que nos estaba diciendo, lo que dice Kevin Anderson. Honestidad lo que quiere decir Kevin es que los científicos deben
dar un paso más y no dar solamente los datos científicos, no alarmarnos de cuál es la situación, sino qué es lo que esto supone y atreverse a cuestionar el status quo, como es lo que estaba diciendo Peter Kalmus. Está empujando a que los científicos ahora, además de abrumarnos con datos y con que no quede ya ningún rastro o sea, que sea muy evidente para la inmensa mayoría de la población, que lo es según los estudios sociológicos, la devastación que tenemos del planeta y la situación que sabemos que nos lleva al desastre, sino que planteen eso, que la solución es cambiar de sistema socioeconómico, que este sistema socioeconómico es el que nos lleva y eso exige pues cuestionar el status quo. Eso es lo importante de esto. Y, en fin, no quiero tampoco que nos agobiemos más de lo normal, pero es necesario. Y como dice Peter Kalmus, si nosotros viésemos lo que él está viendo a diario, pues lo normal, y entendiésemos lo que eso supone, que eso es para lo que él ha estudiado, para llegar a entenderlo, pues que realmente estaríamos aterrados y estaríamos haciendo que cambie. Y para que esto cambie, vamos a tener que echarnos a la calle. Y vamos a tener que estar mucho más combativos de lo que creemos. Porque no pueden dominar el mundo los que el status quo que nos lleva al caos o al caos técnico, ¿no? Real, es un puñetazo de Tyson climático y ecológico, en fin, este caos que nos está provocando, pues hay que intentar evitarlo. Y como dice Peter Kalmus, no importa que ya no podamos bajar del grado y medio, no importa, o sea, cada décima de grado cuenta, cada décima de grado aumenta exponencialmente las consecuencias y el aumento, por lo tanto, de inestabilidad climática que va a llevar a cosechas fallidas, etcétera. O sea, ¿qué pensamos? Que no, mientras tengamos dinero, pues podemos mantenerlo, pero llega un momento en que eso se va a agotar y en el que los demás también van a estar con el mismo derecho que tú para competir por unos recursos cada vez más escasos, y eso nos va a llevar a una conflictividad social brutal, que es en lo que se está traduciendo esto realmente, ¿no? Ya que no nos vamos a ver hasta enero, os quería comentar también que han salido unas conferencias que están muy bien, que da el profesor Juan Antonio Madrid sobre el sueño. Mirad, son unas conferencias sobre el sueño que están en YouTube ahora mismo, que están en la fundación, vamos, que las organiza la Fundación Juan March. Y bueno, pues que lo veáis, que en YouTube ponéis Juan March sueño y te aparece fácilmente. Juan March, ya sabéis, M-A-R-C. Juan March, por cierto, que es una fundación que hace unas conferencias maravillosas, pero esa fundación es un blanqueamiento de él, que fue considerado el mayor pirata, el último gran pirata, que es Juan March, ¿no? Uno de los millonarios de este país, que hizo gran fortuna, primero con el contrabando y luego financiando, entre otros, el alzamiento fascista y el golpe de estado de Franco, ¿no? Fue el dinero de Juan March pagó el Dragón Rapid, que es el avión que trasladó de las Islas Canarias a Tetuán, que a Ceuta era donde iba, pero creo que fue a Tetuán donde llevó a Franco en aquel momento. Eso es lo del Dragón Rapid. Pues es que creo que es interesante, o sea, que hay que saber de dónde vienen las cosas. No importa que esto sea así. Igual que es interesante saber que el HSBC es el Hong Kong Shanghai Bank Corporation, y se llama Hong Kong Shanghai porque se hizo para manejar el dinero de las guerras del opio que el Reino Unido hizo, y es uno de los grandes bancos mundiales. Y viene de un dinero del opio directamente, que forzó a China que siguiese comprando opio cuando veía a China que estaba perdiendo a gran parte de su población en los fumaderos de opio, ¿no? Y haciéndose adicto a una sustancia de la cual Gran Bretaña tenía el monopolio y le interesaba seguir vendiéndolo. Y así es. Y luego nos cuentan de la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues que está bien de vez en cuando recordar estas cosas. Bueno, pues aunque Juan March fuese lo que fue, hoy día en la Fundación Juan March se dan unas conferencias maravillosas y aprovechemos esas, pero no olvidemos de dónde viene el dinero, ¿no? Que no nos creamos que majo Juan March que dejó dinero para esto. Sí, bueno, pues la realidad es más compleja. Es así, es el que pagó en la pasta del Dragón Rapid. Esa es, entre otras cosas, claro, fue uno de las grandes. Cuando hay una gran fortuna en poco tiempo,
está bien desconfiar. O sea, o hay un invento que, y eso no, o sea, rara vez, y la mayoría de las veces el que se forra no es el que no ha creado el invento, sino el que se lo roba al que lo ha creado, ¿no? Esa es la cuestión. Pues como os digo, da unas conferencias sobre el sueño, y hay un punto que quería yo comentaros que os animo a que las veáis, que están muy bien. Entonces hay una de las que da en las que comenta, pues como, entre otras cosas, cómo hemos ido evolucionando en nuestro dormir, cómo se ha ido estableciendo ese sueño bifásico que había en la Edad Media, el sueño actual que tenemos, y cómo se ha constatado que cada vez vamos reduciendo más unas horas de sueño por la exposición que tenemos fundamentalmente a estas luces azules, que hablaba de las luces rojas del fuego no provocan eso, ¿no? Sino que esta exposición a luces azules afecta a nuestro reloj circadiano que capta las señales, el núcleo supraquiasmático, el quiasmáutico ahí recibe unos axones de neuronas que tenemos en nuestra retina que informan de si hay luz o no hay luz, y ahí regula. Entonces la luz azul, la luz del espectro azulado que tienen las pantallas retroiluminadas, parece que está detrás de eso, de alterar eso. El caso es que la alteración que vamos teniendo los patrones de sueño últimamente, lo que está reduciendo mucho es el tiempo de sueño REM. Sabéis que hay sueño no REM y sueño REM. Hay varios tipos de sueño, varios ciclos, que tú todas las noches pasas varios ciclos, un sueño primero ligero, se van reduciendo las ondas un poquito más, otro ya de sueño profundo, de ondas muy lentas, y luego ya se tiene un sueño REM, que se caracteriza por REM, es movimientos oculares rápidos en inglés, ¿no? Aquí diríamos MOR, y en el que es cuando tienes las ensoñaciones que tienes, ¿no? Y es un momento muy interesante, porque es un momento en el que además sabemos que pasar tiempo en fase REM también tiene un efecto de apaciguar la excitación emocional que has pasado durante el día, y que ese consúltalo con la almohada va muy determinado con ahí, porque al día siguiente las cosas no se ven tan graves como se venían el año anterior, precisamente por esto. Vaya, precisamente ahora se le ocurre una llamada de estas que será spam, o sea, vamos, spam, sí, que intentan, cada vez que me llaman al fijo es así, con lo cual, ahí está. Voy a apagarlo un momento y estoy... Ahí está. Bueno, como os decía, joder, qué espectacular esto, ¿eh? Como os decía, el sueño REM, por lo tanto, es ese sueño en el que tenemos esas ensoñaciones y en el que se caracteriza porque tenemos de cuello para abajo una inactividad total, tenemos una pérdida total de tono muscular, precisamente para que esas ensoñaciones que tenemos pues no nos lleven a tirarnos por la ventana ni nada por el estilo, porque sabéis que los sueños pueden ser, son locos, y es un momento en el que se caracteriza porque sube muchísimo la actividad cerebral de determinadas zonas. Una de las que no sube es el córtex prefrontal. Entonces el córtex prefrontal está apaciguado en ese momento, que es la parte en la que digamos que es fundamental, es un nodo fundamental para tener un razonamiento lógico, ¿de acuerdo? Y a tener que las cosas tengan sentido. Por eso los sueños tienen, cuando tú lo estás soñando te parece normal todo, pero en realidad son cosas completamente locas. Y son completamente locas porque es un momento que sirve para todas esas angustias que has tenido, todas esas vivencias, todos los momentos emocionales que tal, se reviven y se reconectan de nuevo y empiezan a tener unas combinaciones un poco locas. Pero parece ser que ese recableado que se produce en la fase REM también está relacionado con nuestra capacidad creativa, porque se producen nuevas conexiones y te hacen tener de repente, pues a veces cuando ves un problema y lo vas viendo siempre de la misma perspectiva, no encuentras la solución más que cambiando de perspectiva y viéndolo desde otro ángulo. Ese otro ángulo se facilita con el sueño REM, según parece ser. Y fijaos que eso es una de las consecuencias que no hablamos generalmente de esa exposición que tenemos a los móviles, pues tiene esas consecuencias. Una primera es que las redes sociales están creando una hiperpolarización del mundo, porque
algoritmo lleva a que solamente te aparezca aquello que te gusta y por lo tanto al final vayas cerrando tu ámbito, solamente te enteres de lo que te interesa, de lo que va reafirmando tu prejuicio, etcétera, etcétera. Pero es que además te va a costar más pensar en otras cosas porque no tienes esa fase REM, precisamente estás disminuyendo tu capacidad creativa, tu capacidad de mirar desde otra perspectiva. Y es fundamental para salir de esto que miremos desde nuevas perspectivas. O sea, el mundo, hay que ser conscientes de que el mundo por el que hemos aprendido y que por lo tanto pensamos que va a ocurrir lo mismo cuando se dan las mismas circunstancias, el mundo que tenemos es nuevo. Es nuevo y las circunstancias de ahora no son las que teníamos antes. Y muchas veces lo que ha ocurrido en otras ocasiones no sirve. Lo que ha ocurrido mucho antes, en situaciones muy extremas y tal, nos sirve para irnos orientando, pero lo que ocurrió antes ya no está ocurriendo. Nos estamos cargando las estaciones, nos estamos cargando las floraciones, o sea, que no están ocurriendo las cosas al mismo ritmo que estaban ocurriendo antes. Y por eso hacen falta nuevas ideas. Y yo creo que hay dos puntos fundamentales aquí. Nuevas ideas. Que para dar este cambio se necesitan nuevas ideas y se necesita que la gente joven, que es a la que más va a afectar todo esto, también participe cada vez más. Una de las lecciones de la DANA es que ha cambiado la visión de algunas personas que tenían sobre esta generación llamada la generación de cristal y han visto que estaban llenas las columnas de voluntarios, de gente joven, muy joven, de los que se supone que no son capaces de hacer nada, que eran capaces de andar 2 horas para ayudar a unas personas a las que ni siquiera conocían. Entonces aprovechemos eso y hay que darles más cancha y hay que dejar, entre otras cosas, porque ellos todavía no tienen deformadas sus conexiones, sus esquemas mentales básicos, sino que todavía tienen más capacidad plástica y más posibilidad de ver nuevas perspectivas. Hay que tirar de ellos. Y otra cuestión fundamental, que recordando lo que nos decía Kevin Anderson de la honestidad de los científicos que den un paso más y cuestionen el status quo, es que deberíamos exigir ante esta situación que vamos a tener, va a proliferar muchísimo la confusión, va a proliferar la fake news, necesitamos una ley que haga que sea necesario decir la verdad a los cargos públicos. O sea, no podemos permitirnos el lujo de no poder agarrarnos a cualquier cargo público cuando está en ejercicio de su cargo público, no puede mentirnos descaradamente, no puede decir algo que es descaradamente mentira. Tenemos que poder agarrarnos a algo que sea fidedigno cuando vamos a estar bombardeados por fake news, por noticias falsas interesadas. Entonces necesitamos eso. Habría que promover como primero, pero no lo digo yo como que se me ocurra a mí de maravilla. Recordad que hace ya unos cuantos Cafés Conciencia pues, hablé de una conferencia de 2 investigadoras españolas que hablaban sobre el tema del cambio climático y la primera de las soluciones que decían era: lo primero, exigir que se diga la verdad. O sea, es así ya, es la hora. La situación es tan grave que no podemos permitirnos que nos traten como a niños a los que no se nos puede decir lo que está ocurriendo, puesto que la solución también, quiero decir, los efectos los vamos a vivir nosotros y a sufrir nosotros, con lo cual tenemos todo el derecho a saber cuál es la verdad. Y eso es lo último, que hoy con eso me despido y espero que nos veamos dentro de 2 meses, como os digo, en el último viernes del mes de enero. Y que tengáis unas muy buenas vacaciones, que aprovechemos para alejarnos un poquito de esas pantallas y relacionarnos piel con piel, cara con cara y carne con nuestro prójimo y que nos fluyan nuevas ideas. Hasta la próxima ocasión.